Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, nada más para confirmar que sí me escuchen, porque ya vamos a comenzar prácticamente con este breve webinar de las normas emergentes que emitió la CEA el pasado 3 de octubre. Sí, si me ayudan a confirmar si ya me escuchan y si también ya ven la pantalla, entonces ya para qué. ¿Sí? Ok. Bueno, ya me confirmaron que sí se escucha y que sí se escucha bien, precisamente para comenzar con este webinar, que es prácticamente sobre las normas de emergencia. Pues todo lo que debemos de saber, ¿no? Bien sabemos que no es nuevo para nosotros, las normas que debemos de cumplir en materia de la revisión principalmente y de los dictámenes que debemos de cumplir en materia de transporte. Ya teníamos como tal la norma 007 CSH 2010, precisamente que revisaba justamente algunas medidas de seguridad en materia de transporte de gas LP. Principalmente el transporte y que año con año teníamos que cumplir con el dictamen. Sin embargo, pues se publicaron el viernes pasado, el 3 de octubre, estas normas, las publica en el Diario Oficial, justamente elaboradas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, estas normas emergentes, en donde separa prácticamente la distribución y el transporte. Entonces nos habla de que la norma emergente 0006 de la CEA 2025 es justamente para transporte, es decir, todas las medidas de seguridad y todas las revisiones que estábamos llevando a cabo con la norma 007 de CSH, sí, la de 2010, la que todo mundo ya conocemos y que todo mundo ya debemos de estar cumpliendo prácticamente. ¿Qué va a ser lo nuevo? Prácticamente aquí lo divide. Recordemos que nuestra norma, de hecho, aquí la tengo, la 07, recordemos que esta norma como tal, si lo vemos aquí, es para el vehículos, para el transporte y distribución en condiciones de seguridad, operación y mantenimiento. Aquí una de las diferencias es que en la 6, que aquí la tengo, la 6 es exclusivamente para transporte, es decir, para todos aquellos de punto a punto de una terminal de almacenamiento a una planta de distribución, es el transporte. Recordemos que ese es prácticamente, lo vamos a llamar como transporte, que va a ser de una terminal de almacenamiento principalmente, porque también ya después vamos a hablar del nuevo reglamento y de que ya no va a haber trasvase ni de tren ni de barco prácticamente para de barco a pipa o a autotanque, se podría decir, o de ferrocarril hacia el transporte como tal, ¿vale? Entonces ya no va a haber, ya no va a existir, ya está completamente prohibido. También dentro de estas normas lo hacen saber que prácticamente el trasvase ya no va a ser, entonces va a ser principalmente transporte de una terminal de almacenamiento hacia una planta de distribución, ¿vale? Entonces todo lo demás, todas aquellas actividades que estábamos, que se realizaban, que también no estaban prohibidas, pero tampoco permitidas, entonces aquí sí prácticamente ya lo prohíben, ¿vale? Y la norma está, la emergente, la 007 hacia 2025, es para distribución. Ajá. ¿Y a qué le vamos a llamar distribución? La distribución es aquella que sale de mis autotanques o en dado caso pipas, vamos a llamarle coloquialmente las pipas, de una planta de distribución, ajá, planta de distribución, es decir, donde tengo mis salchichas y todo, lleno así, lleno mis pipas, se podría decir, y van a salir como su nombre lo indica, a distribuir al usuario final. Entonces, esa es la diferencia prácticamente entre estas dos normas y lo que llega principalmente porque antes
Pipas y transportes, solo no me la daba el dictamen, la unidad de inspección me la daba con esta norma, con la norma 007 CSH 2010, que era principalmente para vehículos de transporte y distribución. Aquí lo están separando. Entonces, esa es una de las principales, diferencias, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la presentación y ya al final, si quieren, bueno, como gusten, vamos a ir poniendo todas las dudas que tengan, ¿vale? Entonces tenemos de aquí hasta las 11:30 de la mañana, porque a las 11:30 tenemos otra reunión. Aquí me está acompañando la licenciada Daniela Suárez, que en su momento va a hablar, ¿vale? Entonces, eso es lo principal que quiero decir. De aquí a las 11:30, todas las dudas que tengan, con todo gusto las podemos estar resolviendo, y vamos a comenzar con qué es lo que debemos de cumplir, ¿vale? Cabe mencionar, y también sí me gustaría recalcarlo y verlo, porque he estado escuchando justamente en la publicación de estas normas, antes de continuar, sí me gustaría mencionarlo, en varios grupos por redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en grupos de WhatsApp, incluso me han mandado pantallazos de grupos de WhatsApp que tienen prácticamente los gaceleperos, y de que si nos ponen más normatividad y más regulación, y la verdad es que sí quiero comentarles esta situación. Que esta situación, la verdad, es que no es más normatividad. O sea, yo creo que no es más normatividad, simplemente es la separación de una norma, que si vienen más requisitos y más requerimientos, creo que debemos de estar conscientes, sobre todo, de que es en materia de seguridad. Y yo siempre en materia de seguridad sí les puedo preguntar algo. ¿Cuánto realmente vale su vida? O sea, porque creo que nosotros estamos trabajando o nos la pasamos más tiempo en el trabajo. Los piperos o los transportistas se la pasan más tiempo en el transporte que en su casa o en otro lugar. Entonces yo creo que ni siquiera debería de haber un reglamento, nos deberían de estar obligando en materia de seguridad para poder cumplir con todo esto. O no sé si ustedes son de las personas que dejan que hasta que su carro les dañe, o hasta que de plano ya no funcione su carro y no le dan mantenimiento y no le dan revisión ni a las llantas, ni a los frenos, ni a las balatas, ni a nada, y hasta que prácticamente ya pueda ocurrir ya sea un accidente o hasta que de plano ya no funcione. Creo que nosotros como mexicanos debemos de tener, o más bien dicho, no tenemos la cultura de la prevención. Entonces, y en materia de seguridad, también una cosa, sí, siempre digo, en materia de seguridad y de medio ambiente, o sea, no solo en materia de seguridad, porque también de medio ambiente, tenemos que estar reeducándonos. Y yo creo que debemos de hacer conciencia con relación a todo lo que ha estado ocurriendo. O sea, yo creo que, bueno, al menos yo sí me quiero y yo sí quiero vivir muchos años, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo al menos creo que la materia de la prevención es más importante que si la regulación, que si me están obligando, que si ya ahora más dictámenes, que si ahora más cursos. Yo les digo, todos somos mexicanos, ¿ya leyeron la Constitución? Todos somos trabajadores, ¿ya leyeron la Ley Federal del Trabajo? Y a lo que nos dediquemos. Si nos dedicamos en materia de combustibles, ya leyeron la ley del sector hidrocarburos y los nuevos reglamentos del sector hidrocarburos y todo lo que debemos de tener. Y ahora peor, que si nos dedicamos a manejar, porque hay algunos que son abogados y que son administradores y contadores. Entonces, aquí, que si nos dedicamos prácticamente a manejar un combustible, que si lo operamos, ya sea dentro de una planta, dentro de una estación de carburación, dentro de los cilindros y ahora más en el transporte, que no solamente está en riesgo nuestra vida, sino que está en riesgo de la vida de los demás. Entonces, no nos deben de estar, no debemos de llegar a esto, a que nos obliguen a capacitarnos, porque pues prácticamente para todo debemos estar capacitados para poder elaborar ya sea un oficio, una profesión o algo, ¿no? O sea, prácticamente, o principalmente a una profesión o un oficio o a lo que nos dediquemos. Entonces, siempre debemos de tener el tema de la capacitación, y es algo muy importante que los que me conocen de hace muchos años
es lo que siempre vengo promoviendo. Una, la capacitación, que no es cara. O sea, la verdad que es solamente dedicarle tiempo, y precisamente todos los webinars de Grupo Siguita, o la mayoría, son gratuitos, a menos de que sean presenciales o tengamos alguna alianza con alguien para poderlos cobrar. Dos, siempre estamos promoviendo el tema de la prevención y de la seguridad y del cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que no hay pretextos para poderlos llevar a cabo o para poder cumplir. Pero vuelvo a lo mismo, ¿en serio nos deben de obligar? O sea, yo creo que no nos deben de obligar para cuidarnos, ni para cuidar ni nuestras unidades. O sea, y por más que nos sentamos Juan Camané, y por más que nos sientamos de que a nosotros nunca nos va a pasar, a mí no me pasa eso pasa a los que no saben, o estar manejando con carreritas, o el estar fumando ahí arriba de las pipas, o el estarlas trayendo como se nos hinche nuestra gana. O sea, la verdad son de ustedes, ¿no? Son prácticamente de ustedes, pero no pongan en riesgo a la ciudadanía, principalmente. Si quieren ustedes, ¿no? Ustedes con todo gusto, pero no pongan en riesgo sobre todo a la ciudadanía, porque no solamente se llevan a ustedes, sino se llevan a las familias, se llevan prácticamente a los que están dentro de nuestro entorno, y no por andar a las carreras, porque también somos con la cultura de que todo a prisa, y ya se me hizo tarde, ya son las 5 de la mañana, ya en friega vamos a llenar la pipa, y en friega salimos sin revisar que tengamos el extintor o que funcione el extintor, sin revisar que realmente tengamos nuestro botiquín, sin revisar que no tengamos ninguna fuga de las válvulas o de las mangueras, sin revisar que no tengamos prácticamente bien la soldadura, sin revisar que ya se nos caducó prácticamente las válvulas. Y muchos me van a decir, ay, es que el margen, no me deja el margen y no tenemos dinero para el margen. Simplemente entonces no salgan a operar. Así de sencillamente. Entonces, si no tenemos, si vamos a arriesgar nuestra vida para eso, entonces pues pongan una tortillería o un puesto de tacos o una tiendita, ¿no? O sea, simplemente no salgan a operar, porque la verdad es que sí me molesta mucho cuando me dicen, no tenemos margen para la operación, no tenemos margen para la seguridad. Dios lindo, o sea, entonces simplemente pues ya no se dediquen al gas y ya no es negocio. O sea, pero para poder tener realmente ya la seguridad y para poder operar, y muchos dicen, ay, se te hace muy fácil. No, no se me hace fácil, y yo también me dedicaba al gas, y precisamente por no tener margen, mejor ya no opero. O sea, y es realmente en serio. O si no, hay que realmente operar con lo que realmente tengamos, pues, bien y adecuadamente. Bien por ahí dicen, si vas a ser el barrendero, sé el mejor barrendero, y si no, mejor no te dediques a nada, ¿vale? Y bueno, ya después de este pequeño sermón, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar justamente qué es lo que debemos de cumplir. Y no hay más que nada que cumplir, simplemente está muy light la norma. La verdad es que sí me pareció muy light la normatividad. O sea, yo, Betty, le hubiera puesto un poquito más de cosas. Lástima que ya no me hicieron más caso los de la CEA, porque me decían que ya era mucho. Pero bueno, o sea, yo le hubiera puesto más detalles precisamente para la operación, porque creo que no se vale jugar con la seguridad de las personas. Vale, en materia de transporte. Su objetivo principal es establecer las especificaciones técnicas y requisitos de la seguridad industrial. La seguridad industrial es prácticamente nuestro entorno o las instalaciones, o sea, la seguridad operativa, es decir, de los trabajadores o de nosotros mismos, y protección al medio ambiente, que por ahí me decían, ¿no? ¿Qué significa medio ambiente? Pues todo lo que nos rodea. Que deben cumplir los regulados que realicen la actividad de transporte de gas licuado de petróleo por medio de autotanque y semirremolque, en este caso con su respectivo tractocamión con semirremolque, ¿vale? La aplicación es obligatorio, son normas oficiales mexicanas, es decir, es obligatorio para todos, para todos los que se dedican al transporte de gas LP, es obligatorio, ¿vale? El transporte de gas LP por remolque con su respectivo camión con la configuración aplicable a partir del punto de trasvase hacia la válvula para la carga del recipiente no desmontable con GLP en una instalación regulada. El traslado y hasta el punto de trasvase de la descarga de GLP del semirremolque en otra instalación regulada o a una instalación de aprovechamiento industrial.
Lo que bien les comentaba, que este transporte, es decir, de una terminal de almacenamiento a una planta de distribución, ¿vale? Eso quiere decir en traducción o en pocas palabras. El transporte de gas LP por autotanques a partir del punto de trasvase para la carga del recipiente no desmontable con GLP en una instalación regulada al traslado y hasta el punto de trasvase de la descarga de GLP del autotanque en otra instalación regulada o una instalación de aprovechamiento industrial. ¿Vale? Lo anterior para el inicio de operación, durante la operación y mantenimiento y hasta el término de operación de la unidad de transporte. Aquí vamos a poner atención, mucha atención, por favor, porque vamos a hablar sobre cuántos días tengo para cumplir. Porque luego muchos así de que, ya se me va a vencer, o sea, y nos dieron pocos días y esto, lo otro, no, señores, no dieron pocos días, no dieron así, no es de la noche a la mañana, es decir, ya entró en vigor. Sí, ya entró en vigor, es decir, que hay que ponernos a trabajar y a chambear para todo lo que nos compete para cumplimiento de esta norma, ¿vale? Bien dice, importante, y esto lo menciona dentro de los transitorios, es decir, hasta abajo de la normatividad después de todo lo técnico. Dice, los regulados que cuenten con autotanques y remolques con su respectivo tractocamión de transporte de GLP, operando a la fecha de en vigor de esta norma, se publica, ahí apúntenle, incluso en su calendario donde quieran apuntar, se publicó el 3 de octubre del 2025 y entra en vigor al día siguiente, que entra en vigor el 4 de octubre del 2025. Se va a contar con 120 días naturales. Por ahí, licenciada, ¿cuándo se cumplen los 120 días naturales, por favor? Para realizar las implementaciones o adecuaciones que les permita cumplir con lo establecido en el capítulo 7, que ahorita vamos a ver el capítulo 7, de operación y mantenimiento. Es decir, tenemos 120 días naturales a partir de la entrada en vigor para dar cumplimiento a la operación y mantenimiento del capítulo 7, ¿vale? Concluido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior y en caso de no contar con un dictamen vigente de la norma 7, los regulados contarán con un plazo de 60 días naturales para obtener el dictamen correspondiente, ¿vale? Es decir, todos aquellos que tengan dictamen vigente de la norma 7 anterior, CSH 2010, van a tener 120 días para dar cumplimiento a la norma. Y todos aquellos que no tienen dictamen vigente de esa norma van a contar con 60 días naturales para obtener el dictamen correspondiente a esta norma. No sé si lo revolví o si me di a entender, si me expliqué o no, pero bueno, entonces todos aquellos que tienen dictamen van a contar 120 días y los que no tienen dictamen solamente 60 días para poder tener prácticamente este dictamen correspondiente. Pero vamos a ver a qué se refiere el capítulo 7, ¿vale? De esta norma. Nos vamos aquí a la norma. El capítulo 7 prácticamente se refiere a lo que debo de cumplir con operación y mantenimiento, ¿vale? Que es principalmente, ahorita vemos lo de las capacitaciones, operación y mantenimiento, aquí bien lo dice. Principalmente, no se me van a subir ya después de esto a ninguna pipa si no están capacitados. Y estas capacitaciones principalmente, deben de estar registradas ante un estándar que se llama el conocer, ya no solamente con las STPS, sino con el conocer. Estos estándares apenas se están elaborando para el conocer y una vez hago el comercial. Y nosotros vamos a hacer centro evaluador como Grupo Cita y también la misma SEA, vamos a hacer centros evaluadores para poderles emitir estas constancias ante la Secretaría de Educación Pública. Ajá, entonces deben de tener las dos, tanto el conocer, que es decir,
Con la STPS nosotros ya los tenemos registrados. Se pueden comenzar con estas capacitaciones con la STPS y posterior, más o menos le calculamos en que se dan los estándares y todo, más o menos como para diciembre, entre mes y medio, ya tener justamente ser centro evaluador. ¿Por qué? Porque todo, ¿a qué se le va a llamar centro evaluador? Es decir, vamos a hacer exámenes, se les van a hacer exámenes de cada uno de estos cursos para que ustedes puedan tener una constancia que se llama precisamente por parte de la Secretaría de Educación Pública ante el conocer, para que ustedes puedan realizar prácticamente este servicio como operadores o los que nos estén escuchando que son directores o gerentes de plantas. Ustedes son responsables de que todos los transportistas deben estar capacitados conforme a estos cursos. Uno es propiedades y riesgos y manejo seguro del gas LP, ¿vale? Después del curso van a hacer una evaluación, van a hacer como su examen. Si no pasan el examen, no pueden tener la constancia del conocer. Eso sí es sumamente importante. Entonces, sí va a haber algunos, y solamente los podemos otorgar centros evaluadores. No cualquiera los puede entregar, así como los diplomados. Los diplomados tienen que estar justamente por medio y registrados ante una universidad. No los pueden, solamente un diplomado no vale solamente con la STPS, ¿eh? Entonces, así lo mismo con esta evaluación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que estar registrados con centros evaluadores, solamente los centros evaluadores, que en su momento también ahí les vamos a ir colocando justamente quienes, y también yo creo que la misma sea quienes son centros evaluadores, ¿vale? Entonces, precisamente para que no estén desinformados y que solamente con la STPS, ya la STPS ya cualquiera lo tiene, ¿vale? Entonces, no, tienen que ser registrados, ¿ok? Una es propiedades, riesgos y manejo del gas LP. Otro, aspectos aplicables al reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de los reglamentos de tránsito locales por donde pasará la unidad de transporte. Ese es otro curso. Otro, el de sistema de identificación para unidades destinadas de transporte y materiales, residuos peligrosos y carteles de identificación. Otro, la documentación a bordo de la unidad de transporte, es decir, qué debe de llevar cada una de las carpetas para empezar. Otra, horas de servicio del operador y estado de salud para la conducción de unidades de transporte de GLP y su impacto en la seguridad, es decir, seguridad e higiene en manejo del gas LP en el transporte. Comportamiento de la carga de condiciones de transporte y su relación con la estabilidad de la unidad de transporte. Otro que mucho lo venimos promoviendo antes de que se salieran estas normas y que algunos hicieron caso y otros no, que es manejo a la defensiva de vehículos que transportan sustancias peligrosas, es decir, es más, de una vez les digo, todos los que manejamos un vehículo, todos debemos de tener este curso de manejo a la defensiva porque manejamos como se nos da la gana y por eso ocurren tantos accidentes y más ahorita en lluvias y con baches, ¿vale? Accidentes en el transporte de GLP, consecuencias e importancias de la medida para prevenirlos, porque es más, hasta incluso yo también lo propondría para toda la ciudadanía, ¿no? El accidente y manejo de gas LP, si tenemos gas LP en nuestras casas, desde cómo revisar nuestro tanque de estacionario o nuestro cilindro, o qué debemos de revisarle también a la pipa que me va a cargar ahí, porque pues prácticamente pues, los accidentes van pasando, o simplemente por ahí tengo una historia en donde el chofer justamente tenía el tanque estacionario cerca del boiler y solo porque le dio pena decirle a la señora que apagara el boiler, tuvo un accidente el muchacho, se cayó de 3 pisos, precisamente tuvo un flamazo por parte del boiler al estar cargando el gas LP, entonces pues no solamente es, también la señora salió quemada, entonces yo creo que ahí todos debemos de tener justamente este curso, el de accidentes en el manejo de gas LP, manejo de válvulas, accesorio, conexiones y cualquier otro elemento de la unidad, así como las condiciones seguras de la operación. Procedimientos, Dios lindo. Aquí justamente luego me dicen, es que procedimiento para esto, procedimiento para esto, procedimiento para no sé qué, o sea, su famoso sasisopa, de que es justamente para esto.
justamente es para esto, es un sistema de administración de prevención de accidentes. Ajá, entonces no solamente es el procedimiento y la carpeta que la tienen ahí guardadas, no, es el procedimiento operativo y debo de capacitar a mi personal para estos procedimientos, no es solamente ir a guardarlos ahí, no, es realmente el procedimiento y estos procedimientos, ahorita lo vamos a ver, ustedes como choferes los deben de traer en una carpetita, obviamente ya leídos y obviamente ya bien adecuadamente y ordenados y entendibles. Todo procedimiento que no sea entendible no sirve para nada. O sea, no quieran ahí poner ahí casi, porque luego veo procedimientos que es la misma norma y luego la norma no la entienden. No, todo procedimiento que no sea entendible no sirve para nada. Así, que ustedes hagan un procedimiento o tengan su procedimiento, dénselo a leer a un niño de 10, 12 años y si ese niño lo entiende, quiere decir que está perfecto su procedimiento, porque los procedimientos son para que todo mundo a lo que se dedique lo entienda. Ajá, no lo quieran hacer o mandar a hacer con el doctor de la universidad fulanita de tal de España o bajarlo de internet o dárselo al ChatGPT. Ya vieron lo que pasó con Deloitte por usar ahí prácticamente inteligencia artificial y que los informes y que no se entendían. Entonces, no, es nosotros hacerlos, escribirlos y que se entiendan y que sean reales para nuestras instalaciones, para nuestros choferes, para nuestros transportes y entenderlos adecuadamente. ¿Vale? Porque si no, pues no sirven absolutamente para nada, solamente para tenerlos ahí. Y por ahí me decía un inspector, yo no evalúo prácticamente los kilos de papel, yo voy a evaluar realmente lo que se entienda y lo que funciona y lo que sirva, ¿vale? Detección y atención a fugas de gas LP, revisión visual diaria, uso de equipo de protección personal, obviamente, porque luego no quieren usar su equipo de protección personal porque se ven feos, porque no están a la moda, porque no, o sea, no es de que se vean feos o estén en la moda, es sí, pero ya traen su chamarra ahí de poliéster y de plástico que en cualquier chispazo y en friega luego prenden. No, hay que usar adecuadamente y hay que saber qué equipo de protección personal utilizar. Por favor, porque luego dicen guantes para la carburación y para la carburación luego traen unos guantes que ni siquiera les funcionan. Y ya traen todas las manos quemadas, ¿vale? Entonces, equipo de protección personal, uso y manejo de extintores, de hecho también. Todo mundo, hasta los niños del kinder, deben de saber utilizar un extintor, no solamente los incendios ocurren en los combustibles, todo mundo debemos de saber usar un extintor, ¿vale? Guía o protocolo de respuesta a emergencias, todo mundo y más en materia de transporte, esto incluso en algún otro curso lo di, en alguna otra charla les di, todos debemos de tener en materia de transporte, ojo, transporte, distribución también, pero más transporte. Debemos de tener nuestro SACISOPA de transporte. En ese SACISOPA de transporte va un análisis de riesgo del sector hidrocarburos y del análisis de riesgo del sector hidrocarburos se deriva el protocolo de respuesta a emergencias o el famoso PRE. Si tenemos un permiso de transporte, debemos de tener nuestro SACISOPA de transporte y debe de estar adecuado en el protocolo de respuesta a emergencias, debe de estar adecuado a las rutas de punto a punto. Si tengo 5 rutas, 5, bueno, no 5 PRES, pero sí 5 procedimientos de los PRES o de los ARS o de las simulaciones de los análisis de riesgo del sector hidrocarburos, ¿vale? Entonces esto va a ser por ruta también. Y así puedo cumplir mucho mejor. Si no lo tengo, hay que poderlo hacer. Recordemos que tenemos 120 días naturales o 60 días naturales para poderlos tener y llevar a cabo. Y unidades de inspección, ustedes también nos hemos encontrado las unidades de inspección que ni siquiera van a revisar precisamente o no revisan todo completo. Aquí va a ser por responsabilidad también de las unidades de inspección de que tengan todo, porque luego ahí somos, ya es mi amigo, ya esto, ya el otro. Yo creo que es parte de nosotros tanto del conocimiento como también del deber ser para poder llevar a cabo pues todas estas situaciones, ¿vale? Revisión de la quinta rueda y maniobras de enganche y desenganche. Entonces, esto es lo que debemos, estas capacitaciones son las que debemos de tener, de esto habla el
capítulo de operación y mantenimiento. Ojo, las capacitaciones deben de ser de manera teórica y práctica, ¿vale? Deben de ser de manera teórica y práctica. Entonces, ¿por qué? Porque de nada sirve de que yo les esté hablando chalalala, si a lo mejor ni siquiera conocen un transporte o una pipa o justamente el manejo adecuado o del uso del extintor, por ejemplo, tiene que ser de manera práctica. Por eso yo les decía, aquí yo les metería más también que deben de tener capacitación de primeros auxilios, porque justamente nosotros somos los que andamos en la calle. Entonces, si le pasa algo a mi compañero de, ¿cómo se llama? Sí, a mi chalán, que ustedes muy cordialmente les dicen, ¿no? A mi ayudante, si les pasa, si les sucede algo y no estoy capacitado para saber qué hacer, entonces, pues sí, entonces yo ahí les faltó el manual de primeros auxilios, les faltó principalmente el manual de primeros auxilios. Entonces, yo creo que sí, y sí viene como para la revisión de las unidades, ¿vale? Pero bueno, ya es cuestión de ustedes. El regulado debe integrar y mantener actualizado el expediente individual. Ajá. Una, la copia de su licencia federal tipo sí, transporte. Ojo, esto es para transporte, ¿vale? Es para la licencia federal tipo E. Y las constancias de capacitación teórico-prácticas de acuerdo a lo establecido, al número que ya leímos, las fechas de capacitación, el nombre del agente capacitador que imparte la capacitación con su debido registro, los temas en que se imparte la capacitación y los resultados de las evaluaciones, aunque hayan sacado 7 o 8, pero tuvieron su constancia, bueno, ya al menos es pasable, ¿vale? Pero si reprobaron, no se puede obtener el certificado vigente del estándar de la competencia. Entonces, ahí sí nos van a poner a estudiar o nos van a regresar a la escuela para poder pasar justamente las evaluaciones del conocer. ¿Vale? Entonces, aquí principalmente y principalmente dentro de esta norma, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente lo que conlleva todo lo demás. Las revisiones, bueno, otra cosa que no teníamos y que nos están colocando dentro de esta norma es el manual de operación. Ajá, es el manual de operación que debe de contener como siguiente lo mínimo, los procedimientos, vuelvo a lo mismo, los procedimientos, ¿vale? Y que sean obtenibles, que sean objetos potenciales de colisión, intersecciones en la ruta, es decir, que rutas, historial de accidentes de la ruta, cuántos accidentes ha ocurrido, iluminación y señalamiento, factores de relieve y conformación de la ruta, factores naturales, todo esto ustedes lo encuentran cuando tienen un análisis de riesgo del sector hidrocarburos en materia de transporte, todo eso lo llevan ahí, eso lo pueden jalar de ahí y ahí lo plasman dentro de su procedimiento, ¿vale? Los procedimientos de inspección visual externa y externa, y los que ya tienen, los que nosotros les hicimos sus ASISOP, ustedes pueden ver que exactamente así está, con procedimientos y con el análisis de riesgo y el protocolo, ¿vale? Bien elaborado. Los procedimientos de operación para transporte deben incluir como mínimo los siguientes: procedimiento de carga y descarga, el procedimiento de operación para la carga y descarga del semirremolque y autotanque debe establecer como mínimo lo siguiente, ¿no? Los señalamientos vales, las instrucciones de operación de trasvase, constar que las operaciones de carga y descarga son asistidas y supervisadas por el personal responsable, porque ya ahorita todos vamos a ser prácticamente responsables, desde el representante legal hasta los operativos, quienes están realmente haciendo prácticamente la operación, ¿vale? Las calzas, prácticamente todo eso son los procedimientos que se deben de tener. Las pruebas e inspecciones periódicos del recipiente no desmontable, la inspección visual externa, esto es prácticamente lo mismo que ya teníamos en la otra norma, la visual externa es anual, la prueba de hermeticidad es anual, la prueba de visión interna cada 10 años a partir de su fecha de fabricación, la prueba hidrostática, este es algo que también solamente venía para transporte, pero también ya va a ser para distribución, que es la prueba hidrostática cada 10 años a partir de su fecha de fabricación, y la de integridad mecánica o la de los espesores de medición ultrasónica, como antes lo teníamos, ¿no? Con la norma 13, que es cada 10 años contados a partir de la fecha de fabricación y posteriormente cada 5 años, ¿vale?
Y prácticamente aquí me dicen cómo debo de hacer las pruebas, que prácticamente esto solamente debemos estar al pendiente porque pues las pruebas las debe de realizar las unidades de inspección o los especialistas, ¿no? Entonces aquí prácticamente es lo que nos conlleva. Y ustedes, fíjense que algo que me gustó, igual que la otra norma también, siempre ustedes revisen las normatividades porque ustedes pueden hacer primero un chequeo antes de que vaya a la unidad de inspección. ¿Vale? Entonces ustedes pueden empezar a hacer justamente este chequeo donde me menciona qué elementos o qué condiciones operativas aceptables deben de tener mis transportes, la válvula de relevo, debe de tener una inspección visual y prueba de fugas, y este es el criterio prácticamente de aceptación, ¿vale? Que cuente con fecha de fabricación legible del cuerpo de la válvula, que presente una antigüedad menor de 10 años a partir de su fecha de fabricación, y así viene punto por punto por punto, qué es lo que debo de prácticamente estar checando. Otra, que si tengo, por ejemplo, los señales y avisos, que si tengo el extintor y este está vigente, que si está libre de corrosión o superficies rugosas, que si tengo mi lámpara de mano, las calzas, las señales, la cinta estática, y todo esto porque si nosotros hacemos un autodiagnóstico antes de que me vaya a revisar, es como cuando nos enfermamos que nosotros decimos, no, pues ya tengo esto, ya detectamos que tenemos estos síntomas, pues vamos ahora sí con el especialista a que realmente cheque ahora sí bien mi unidad, ¿no? Porque pues ahorita las unidades de inspección pues obviamente van a tener muchísimo trabajo, ¿no? Entonces en lo que yo contrato a la unidad para que me revise, puedo ir haciéndolo nosotros o ir checando nosotros todo esto, ¿vale? Entonces eso es algo que me gustó de la norma, también la otra ya lo tenía, pero sin embargo pues vamos a ver justamente aquí, sobre todo más elementos que revisar, ¿vale? Entonces, y aquí viene justamente el listado de la revisión visual diaria. Esto ustedes incluso lo pueden, dentro del apéndice A, ustedes lo pueden copiar y pegar, y esto todos los días antes de que salgan a trabajar, se podría decir, lo pueden prácticamente revisar, y como su nombre lo dice, es el listado de la revisión diaria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debo diario revisar? No solamente llenar, o sea, no solamente pongan como así como en los baños de las plazas comerciales, que ya tienen su bitácora del baño y ni siquiera está limpio y ya ponen que lo limpiaron. No, 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 no. Aquí hay que hacerlo bien y adecuadamente, ¿vale? No solamente es llenar por llenar, es revisar. Antes de subirme a mi unidad o antes de subirme al transporte, lo debo de estar revisando, o si no, pues el gerente de operación lo tiene que estar checando junto con el operador, ¿vale? Porque recordemos que todos vamos a ser ya responsables, ¿vale? Entonces, copia del permiso emitido por la unidad competente, los indicadores del tablero, el cinturón de seguridad, parabrisas, defensa y pues prácticamente todo lo que conlleva. También hay algo muy importante, aquí dentro de esto ya nos ponen un gobernador de velocidad y nos ponen, bueno, que eso ya lo debían de haber cumplido teniendo justamente el permiso de transporte, que es el GPS, y también ya mencionan el código QR, ¿vale? Que eso ya tuvimos un webinar anteriormente, con todo gusto les podemos pasar la grabación para que chequen exactamente qué es lo que deben de cumplir con el código QR, con el balizado y con el GPS, ¿vale? Entonces, esto ustedes, les digo, lo pueden copiar y pegar prácticamente dentro de incluso hasta hacerlo electrónico, así de que si cumplo, no cumplo, si cumplo, no cumplo, si cumplo, no cumplo, y prácticamente que las unidades siempre se mantengan al 100%. ¿Vale? Entonces ya hay muchas dudas, pero ahorita vamos con las dudas, ¿vale? ¿Qué les parece si a las 11 comenzamos con todas las dudas que tengan? Seguimos con, una vez emitido el estándar de competencia aplicable a los operadores de las unidades de transporte y cuente con infraestructura para operarlo, el regulado debe dar cumplimiento a lo que ya vimos, de los certificados vigentes de los operadores en el estándar de competencia aplicable emitido. Otra vez vuelvo a lo mismo, de verdad, porque luego hay mucho chantajista que de verdad que sí, que a veces hasta caen mal.
pero bueno, les venden gato por liebre. Y solamente son con los centros evaluadores del conocer, ¿vale? Centros evaluadores del conocer. No van a emitir, no van a solamente con la constancia, la DS3, ya no. Son los centros evaluadores del conocer, ¿vale? Solamente son los únicos que va a aceptar la ASEA para que ustedes estén, pues estén cumpliendo con la capacitación, ¿vale? Y la norma 7, vamos con la norma 7, que es la distribución de gas licuado de petróleo, la distribución, ¿vale? Esta establece las especificaciones técnicas, requisitos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente que deben cumplir los regulados que realicen las actividades de distribución por medio de autotanque, o sea, pipa, y vehículo de reparto. Aquí ya viene el vehículo de reparto, que es justamente los camioncitos que tienen los cilindros. ¿Ok? Reparten los cilindros, ¿vale? Es de manera obligatoria también. La distribución por autotanques a partir del punto de trasvase por la carga de recipiente no desmontable con el traslado de autotanque hasta el punto de conexión para la descarga en la de instalación del usuario o instalación de aprovechamiento de usuario final, así como las relacionadas con la guardia del autotanque. ¿Por qué ponen también con la guardia del autotanque? Porque recordemos que existen permisos de distribución por medio de autotanque y que adquirieron su central de guarda, pues prácticamente están dadas de alta en algunos predios para solamente guardar las pipas y las unidades, no para hacer trasvase, traspaleo, lo que sea. Recordemos que ya está prohibido, y lo menciona la ley del sector de hidrocarburos, que está prohibido hacerlo, así que todos los que lo hacían o todos los que así, piénselo 2 veces para hacerlo, ¿vale? Porque ya es un delito. La distribución de gas LP por medio de vehículos de repartos a partir de la recepción de los recipientes transportables, o sea, los cilindros, sujetos a presión y recipientes portátiles en la planta de distribución o bodega de distribución, recordemos que también hay bodegas, el traslado hasta su entrega de la instalación del usuario, su instalación de aprovechamiento del usuario final, así como las actividades relacionadas con la guarda del vehículo de reparto. Recordemos que ya existe un permiso de vehículo de reparto, es decir, todos aquellos que estaban dados de alta con las plantas ya pueden y tienen vehículos de reparto ya pueden solicitar su permiso de vehículo de reparto con su propia marca y todo, pero pues ustedes van a ser 100% responsables de ello, que también deben de dar de alta un predio, o sí, principalmente es un predio, que cumple algunas características, para que puedan guardar o resguardar el vehículo de reparto, solamente guardarlos, no llenar ahí con una pipa los cilindros, que eso también está completamente prohibido, llenar los cilindros por medio de una pipa está completamente prohibido, entonces solamente se tienen que llenar así en la planta de distribución, ¿vale? Y lo anterior para el inicio de operación, durante la operación y mantenimiento, hasta el término de la operación de la unidad de distribución. Importantísimo, ¿vale? Ya a partir de la entrada de vigor de la norma, se cancela esta norma para vehículos de transporte y distribución, o sea, ya está cancelada la norma 007 CSH 2010. Sin embargo, pues nos dan también 120 días naturales para poder implementar esta norma, todos aquellos que tengamos un dictamen vigente. Y si no tenemos un dictamen vigente, tenemos solamente 60 días naturales para obtener este dictamen correspondiente. Entonces todos aquellos que no tengamos ese dictamen, tenemos 60 días naturales. Aquí, abogada, ¿ya tiene las fechas? 120 días, ¿no? A partir del 4 de octubre, 120 días. Y sí, contando el 4. O sea, tenemos hasta el 31 de enero, se vencen los 120 días naturales, ¿vale? Y los 60. Enero, noviembre, diciembre, en diciembre. No. Sí, son y los 60, todos aquellos que no tengamos, en diciembre se cumplen los 60 días, ¿vale? Entonces, el 31 de enero los 120 días, y porque son naturales, recordemos que son naturales, no son hábiles, naturales, es decir, también contamos sábado y domingo y los días festivos.
Y los 60 días naturales, todos aquellos que no contemos con un dictamen vigente, sería más o menos el 2 de diciembre, ¿vale? El 2 de diciembre. Entonces, otra vez, todos aquellos que tengamos dictamen vigente el 31 de enero y todos aquellos que no tengamos dictamen el 2 de diciembre tenemos para cumplir todo esto, ¿vale? Posterior al periodo de los 120 días, los regulados que cuenten con autotanques operando a la fecha de entrada en vigor, cuya antigüedad igual o mayor a 10 años, bueno, que el recipiente sea igual o mayor y capacidad o menor a 5,000 litros de agua, contarán con el resto de la vigencia de la norma para realizar las implementaciones, ¿vale? Adecuadas que les permite cumplir con el establecimiento del capítulo 7, operación y mantenimiento. Y contarán con el mismo plazo los regulados que cuenten con autotanques operando a la fecha de entrada a vigor de la norma, cuyo recipiente desmontable cuente con una capacidad igual o menor a 5,000 litros de agua, sin importar su antigüedad, para realizar las implementaciones o adecuaciones que les permita cumplir con lo establecido en el capítulo 7. ¿Vale? Los regulados que cuenten con vehículos de reparto de distribución operando a la entrada de fecha contarán con 120 días naturales. Otra vez volvemos a lo mismo. Y los dictámenes de cumplimiento con la norma, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor a la norma de emergencia, serán reconocidos por la SEA hasta el término de su vigencia. Es decir, si yo logré hacer un dictamen el 1 de octubre, el 1 de octubre del 2025, me va a contar mi dictamen hasta el término de su vigencia, ¿vale? Y ojo, aquí mucho me estaban preguntando, ya se me estaban adelantando. Las unidades de inspección acreditadas y aprobadas para evaluar la conformidad de la norma podrán llevar a cabo el procedimiento de evaluación de esta misma norma de emergencia hasta la vigencia de esta. ¿Cuándo se vence esta? Dentro de 6 meses, ¿vale? Entonces, ¿por qué posterior? Porque precisamente es emergente. Entonces, puede que haya cambios, puede que no haya cambios para que ya se haga oficial. Esta norma de distribución de la norma 007 es emergente, ¿vale? Entonces, todas las unidades de inspección acreditadas y aprobadas que me evaluaban la norma 7 anterior, puede llevar a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad de esta norma de emergencia, ¿vale? Entonces, sí puedo seguir contratando mi unidad de inspección, pero ya cumpliendo precisamente con estas características. ¿Vale? Una vez que cuenten con infraestructura para operar, bueno, es lo que les digo, que todavía no hay como tal, ya está el estándar, pero todavía faltan las evaluaciones. Entonces, sí, principalmente ya está el estándar ante el conocer, pero todavía falta como tal los otros estándares, precisamente para llevar a cabo las certificaciones ante el conocer. Más o menos estamos también un periodo más o menos razonable, como de aquí a diciembre, para que se tengan prácticamente las evaluaciones del estándar. Las capacitaciones ya se pueden ir capacitando desde ahorita. No sé si me expliqué. La capacitación, el curso desde ahorita, todos los cursos ya se pueden estar llevando a cabo, y las evaluaciones del estándar serán como a partir más o menos yo le calculo que entre noviembre y diciembre ya se tendrían la evaluación de los estándares, ¿vale? Es decir, todas las evaluaciones para que se puedan emitir los certificados correspondientes. Vuelvo a repetir, no solamente son las de C3, de C3, no, tiene que ser con una entidad de evaluación ante el conocer, ¿vale? Justamente las constancias de capacitación deben ser entregados a la SEA cuando éste lo requiera por medios electrónicos. Para tales efectos se establezca, debemos estar al pendiente. Principalmente, la verdad es que siempre se los he recomendado, esténse al pendiente de las redes sociales de la SEA, ya que todo el tiempo está publicando prácticamente lo nuevo, los lineamientos, pues prácticamente todo lo que se requiere, lo que debemos de cumplir con ella, programas, entre otras cosas. Entonces, en su momento va a publicar cuándo se verán entregados estas constancias de capacitación hacia ella, y si de plano no, bueno, si de plano también sigan nuestras redes sociales, y nosotros todo el tiempo también estamos publicando, ya de manera, se podría decir, coloquial o traductora, se podría decir, estamos
justamente colocando qué es y cómo se debe de estar llevando a cabo el cumplimiento. El cumplimiento del establecido en el capítulo 7 de esta norma de emergencia, a comparación de la 6, se deberá realizar respetando los plazos establecidos dentro de la misma y se exigirá la continuidad de su respecto cumplimiento una vez que entre en vigor la norma oficial mexicana definitiva. Es decir, en las 6 de transporte ya debo sí o sí estar cumpliendo. Es así, ya es sí o sí. Y en esta norma tengo mis 120 días para dar cumplimiento, pero también aquí me saco, en el capítulo 7, ahorita vamos a ver qué es el capítulo 7, puedo estar cumpliendo paso a paso, es decir, en las pipas de distribución, en las pipas y los vehículos de reparto, hasta que no entre, ¿cómo se llama? Lo van a exigir hasta que no entre la norma oficial mexicana definitiva. No sé si vean ustedes la diferencia. En la norma 6 sí ya tengo mis 120 días y mis 60, y en esta norma paso a paso hasta que entre en vigor prácticamente solo el capítulo 7, ¿vale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere el capítulo 7 de esta norma. Ajá. El capítulo 7 de esta norma, que es de las más importantes, principalmente se refiere son los requisitos de diseño. Aquí justamente el capítulo 7 principalmente es en operación y mantenimiento y principalmente se dará en justamente lo que les mencionaba, hasta prácticamente las capacitaciones. Y prácticamente son los mismos, ¿cómo se llaman? Los mismos cursos que vamos a tener en la norma 6 para transporte, pero aquí principalmente para los operadores de las pipas y vehículos de reparto. Aquí más o menos menciona qué debe de tener el operador y qué capacitación es el personal auxiliar. Mi recomendación es de que los dos tengan justamente, voy a apagar mi cámara, de que los dos tengan justamente los mismos cursos y las mismas capacitaciones. Ajá, o sea, si ya le van a dar a uno, pues la verdad es que denle a otro. A lo mejor el personal auxiliar no se certifica, porque eso sí, tiene un costo la certificación, es así, no es a gratis prácticamente, sí tiene un costo ante el conocer cada una de las certificaciones, pero sí que tome todas las capacitaciones. Esa es mi mayor recomendación, ¿vale? Entonces, que tanto el personal auxiliar, el chalán, tome el mismo curso que ¿cómo se llama? Que el chofer. Entonces, y debe de contar con los documentos. ¿Qué son los documentos? Copia del permiso autorizado de inicio de operaciones de la unidad de distribución vigente expedido por la autoridad competente en materia de sector de hidrocarburos, tarjeta de circulación vigente, copia del reglamento de tránsito local para el área de cobertura. Es decir, si yo transito por la Ciudad de México y el Estado de México, debo de tener 2 copias de los reglamentos de tránsito. El listado de revisión visual diaria de la unidad, que también viene en el apéndice A. Ajá, eso es para pipas. Protocolo de respuesta a emergencias, el PRE, también lo deben de tener ustedes. Es decir, su planta de distribución debe de tener como tal el PRE y debe de, dentro del SACISOPA y de cada unidad debe de tener un protocolo de respuesta a emergencias de acuerdo a sus rutas. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Las hojas de datos de seguridad de gas LP, la copia de póliza de seguro vigente con las coberturas establecidas y copia del dictamen vigente de la norma, la 007 SH 2010, según aplique, o de la norma ya oficial, ¿vale? O de esta norma como tal mexicana emergente. Debe contar con un programa de mantenimiento. Aquí la verdad es que yo no entiendo. Bueno, cuando le solicitamos los programas de mantenimiento, no están por unidades, sino me entregan un programa de mantenimiento enorme. No, aquí debe de estar por unidad su programa de mantenimiento. No creo que a todas al mismo tiempo les cambien llantas, ¿verdad? O no creo que a todas les hagan servicio al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Servicio de las pipas. Y todas en febrero, ¿no? O el 6 de febrero, no. Cada una pipa debe de tener su propio programa de mantenimiento predictivo y preventivo, ¿vale? Es decir, antes de que suceda algo, antes de que ya se me dañó el freno o las balatas o lo que quiera, ¿no?
Se debe ejecutar y demostrar el cumplimiento del programa de mantenimiento con una bitácora. Ajá, aquí a lo mejor con la bitácora o con un informe de que ya realmente se le hicieron los mantenimientos. Se debe contar con uno o varios libros de bitácoras foliadas o también pueden ser electrónicas para no gastar tanto papel. También se vale de manera electrónica mediante aplicaciones de software. Pueden ocupar software o lo que a ustedes les convenga para el registro de esas actividades de operación y mantenimiento, la fecha en que se llevaron a cabo, los resultados, las acciones requeridas, así como el personal responsable de ejecutar estas actividades, si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Y no es por espantarlos, pero justamente ya van a solicitar nombre y apellido de las personas responsables precisamente por los accidentes que han ocurrido. Entonces, pues primero van con el responsable, el representante legal, y bueno, ya así se va a ir subiendo justamente para saber, y esto es principalmente para determinar exactamente quién no llevó a cabo sus actividades. Ajá. O quién era el responsable justamente de esa actividad. Los registros de la bitácora no deben de ser alterados y en su caso de requerirse alguna corrección, este debe de ser a través de un nuevo registro, es decir, lo puedo tachar o lo puedo, sí, no lo puedo alterar. Puedo decir esto no funcionó y ahora es esto. No debe de estar alteradas las bitácoras. Deben de estar foliadas y deben de estar fechadas para no hacer trampa. Él y los libros deben estar disponibles en un lugar de fácil acceso, tanto para el operador como para la unidad de distribución, como para el personal responsable de mantenimiento. Y eso también ya lo van a estar solicitando en pues prácticamente los operativos. Cada libro de bitácora debe contener como mínimo número de permiso otorgado por la CNE, nombre, denominación, razón social del regulado, número económico de la unidad de distribución, nombre de los operadores y de personal auxiliar, como otra vez les vuelvo a comentar, aquí con nombre y apellido, quiénes son los responsables, ¿vale? En caso de hacer bitácoras electrónicas mediante aplicaciones de software para el registro de estas actividades, debe de permitir la rastreabilidad de las actividades y los registros de operación y mantenimiento. El ingreso a la aplicación de software debe estar limitado por medio de un nombre de usuario y contraseña, y para cada registro en la bitácora, la aplicación del software debe incluir automáticamente hora, fecha y nombre de la persona o nombre del usuario que se realice el registro. Este debe de almacenar todos los registros, todo debe de estar guardado y alineado y ordenado en las nubes, en la nube prácticamente, ¿vale? Que no sea eliminado. Entonces sí debemos de tener una buena nube para poder resguardar todos nuestros registros y deben de estar disponibles. Nada de que, ay, yo tengo señal, ay, ya se me fue, ay, ya esto, no. Si voy a salir a un lugar donde no hay señal y todo, y tengo prácticamente mi telefonito para poder entrar, debo de poder entrar en cualquier momento. En cualquier momento, si voy a utilizar el software o la bitácora electrónica, debo de entrar en cualquier momento por si llego a tener alguna revisión o algún operativo por las autoridades competentes, ¿vale? Entonces, ¿y quiénes son las autoridades competentes? Ustedes ya saben quiénes nos pueden llegar a revisar, que si la Guardia Nacional, que si Fiscalía, que si Protección Civil, que si la misma CEA, que si la CNE, que si prácticamente nos pueden estar revisando y solicitando la información que se requiera, ¿vale? El autotanque debe contar con un gobernador de velocidad, nada de estar echando carreritas, ni mucho menos. De por sí yo no sé ni cómo manejan, porque pues aquí en la Ciudad de México con el tráfico que hay, o sea, luego ahí se van pasando, entonces debe de tener con un máximo, y hasta se me hizo exagerado, 80 kilómetros por hora, yo le hubiera puesto 50. Pero bueno, ahí ya sabrá la autoridad, ¿no? Porque realmente si van echando carreritas y luego con el cigarro en mano o hablando por teléfono o ahí con la novia, pero bueno, ¿no? Ahí cada quien. Y contar con el documento que acredite su instalación del gobernador. Y la unidad de distribución debe contar y mantener activo el GPS. Recordemos que este GPS lo deben de cumplir también ya con la antigua disposición de la CNE. Entonces deben de cumplir con el GPS. Ya se está acabando el tiempo para que todo mundo tenga su GPS de acuerdo a las disposiciones administrativas de carácter general
que establece los lineamientos para el balizado y requerimientos técnicos de interoperabilidad que debe cumplir con el sistema de posicionamiento global de unidades vehiculares registradas en los permisos de transporte y distribución por medio de distintos adductos, ¿vale? Y el expediente de integridad de las unidades de distribución debe estar disponibles para cuando la agencia lo requiera, ¿vale? Entonces, todo este expediente y el de integridad de las unidades debe de estar disponible cuando la agencia, y también debe de tener sus manuales de operación, igual con sus procedimientos adecuados. Debe de contar, pues prácticamente el manual de operación debe de contar con todo esto, y deben de leerlo, deben de estar capacitados con los procedimientos, recuerden, ¿vale? Y debe de hacer, pues prácticamente estas inspecciones. Y lo más importante, aquí viene otra vez, volvemos a lo mismo, les digo que son muy parecidas. Las normas, entonces ustedes pueden hacer principalmente sus inspecciones visuales y ya posterior hablarle a la unidad de inspección, pero que tengan todo esto, ¿vale? Las condiciones de la parte motriz del autotanque debe de tener la revisión anual de las condiciones de seguridad, principalmente la fecha de ejecución, firma del personal capacitado, los componentes de la unidad. En caso de identificar algún incumplimiento durante la revisión, realizar las actividades correctivas, ¿vale? Entonces, todo esto lo deben de tener, más procedimientos, más procedimientos, más procedimientos. Deben de tener también sus señales y avisos que sean legibles y que cumplan con lo establecido, ¿vale? El famoso 1075, hasta ahí, por ahí tienen grupos de 1075 y no saben qué significa a veces. El extintor, deben de tener todo, siempre un extintor que esté en condiciones adecuadas. Su caja de herramientas, martillo con cabeza de goma, lámpara de mano, las calzas que luego ni siquiera las ocupan y ahí parece que están nuevecitas las calzas y que ni siquiera las ocupan, ni siquiera las pelan. Señales reflejantes para carreteras, cinta estática y la plataforma y armazón perimetral del vehículo de reparto, ¿vale? Dictamen de operación y les quiero mostrar también que aquí justamente también viene como tal aquí cómo deben de armar el expediente y aquí en el apéndice A viene también otra vez el listado de revisión visual diaria, ¿vale? Entonces, en donde ustedes antes de salir, pues prácticamente a distribuir, o sea, no les quita más que 15 minutos, o sea, los 15 minutos de estar ahí de 5 minutos en la cama o algo así, los pueden ocupar precisamente para poder revisar antes de salir a distribuir. Deben de revisar pues prácticamente justamente con esta bitácora que su nombre lo dice, su nombre lo menciona, es revisión visual diaria, no un día sí, un día no, o cada 8 días o cuando me dé la gana, no, es listado de revisión diaria. Antes de salir, debo de revisar diariamente mi unidad, ¿vale? Entonces, todo esto, les digo, puede ser electrónico, puede ser en físico, imprimo un montonal de hojas, folio y me pongo a revisar diario, o si no en el teléfono lo puedo hacer por medio de aplicaciones y hay un buen de aplicaciones como el Google Forms, en donde puedo hacer y puedo estar llevando a cabo mis revisiones, ¿vale? Vehículo de reparto, esto debo de hacer con todos aquellos que reparten cilindros, ¿vale? Y de la motriz, prácticamente las condiciones de la parte motriz, autotanques y vehículos de reparto. Todo lo que debo de estar prácticamente revisando. Entonces aquí, o sea, ya no es de que, ay, ¿qué le reviso? ¿Y qué esto y qué lo otro? Prácticamente la norma te lo está dando todo para poder llevar a cabo justamente ya un transporte y una distribución con seguridad, ¿vale? Entonces, prácticamente preguntas, hay muchas, vamos a contestarlas. Vale, vamos a contestar cada una de las preguntas. La dictaminación de estas nuevas normas se realizará con las unidades de inspección que dictaminaban, Oscar. Sí, es
Precisamente sí, hasta que no existan justamente las nuevas unidades de inspección. Ahorita las pueden realizar estos dictámenes y todas las unidades de inspección de la norma 007 CH 2010, ¿vale? Entonces, me dice Alma que no me enoje. No me enojo. No, solamente les comento lo que pienso y perdón por... Ya me he hecho muchos enemigos por decir lo que pienso, pero creo que no me puedo quedar callada. ¿Vale? Aún así, mi dictamen 007, el cual vence en junio del 2000 de vigencia, 120 días, siempre, no sé, dependiendo de cuál es el de transporte, sí, de distribución, no, ¿vale? Transporte sí, hay que tener en los 120 días y distribución no pierde su vigencia, ¿vale? Entonces, ahí es donde está también la diferencia. Para solicitud de actualización de parque vehicular en caso de no contar con dictamen vigente, empiezo que se puede realizar la determinación con la unidad. ¿Es correcto, Oscar? Sí. No, debemos de, ¿cómo se llama? Debemos de tener justamente, las unidades de inspección pueden hacer dictámenes de estas dos normas emergentes, ¿vale? Aunque se asignen las nuevas inspecciones, asegure el estándar de capacitación, conocer para poder realizar solicitud. Aquí prácticamente, mira, todos estos estándares del conocer para los centros de evaluación es lo que les comentaba, que vamos a estar mencionando en su momento. Vamos a estar mencionando en su momento los estándares del conocer para que ustedes puedan tener las capacitaciones adecuadas. Por lo mientras, todavía van a funcionar, todavía pueden funcionar las DC3, pues solamente con la Secretaría del Trabajo, pero pues también deben de estar vigentes. Lo mismo, la nueva norma sí. El SACISOPA de transportes comercial o industrial es industrial. SACISOPA de transporte es industrial, ¿vale? El permiso de transporte de materiales peligrosos aplica únicamente para transporte, también para distribución, aplica para transporte, ¿vale? No, sí, también para distribución, ¿verdad? El de la ICCT. El de materiales peligrosos, sí, para ambos. Para ambos. El de la ICCT para ambos. Me pueden compartir esa grabación con todo gusto. Me pueden compartir la grabación de la sesión pasada con todo gusto. Ahorita les voy a poner para que soliciten la grabación pasada. Los correos. Aquí, ¿podría repetir las fechas para la realización de las adecuaciones para la atención del dictamen? Menciona que concluido el plazo. Para transporte se vence habíamos dicho que el 31 de enero y y de los 60 días naturales el 2 de diciembre, ¿vale? Compartirán la presentación, sí, con todo gusto, compartimos la presentación. ¿Cuándo estará lista la plataforma del CIRAD? No sabemos, también nosotros queremos saber. Ahorita hay que preguntarle a la CNE que cuando ya lo tiene listo. La norma 7, si tenemos un dictamen vigente antes del emergente, nos va a hacer valer el año de vigencia, correcto, sí se les va a hacer valer el año de vigencia. Héctor Hernández, procedimiento de suministro GLP, no utilizar dispositivos electrónicos. La mayoría de los tanques surten con un dispositivo electrónico. Aquí, cuando realmente ya está en operación como tal, lo podemos incluso colocar dentro del procedimiento, que se tenga como en modo avión o que simplemente que esté prácticamente apagado. Yo creo que hay formas de cómo poder utilizarlo. ¿El CCP industrial aplica para distribución por medio de autotanque? Esa pregunta está buena, hasta donde tengo entendido, no, porque solamente aplica para, yo creo que ahí en el de por medio de autotanque podría aplicar el de distribución, el del comercial. Es prácticamente, no, es así, sopa industrial, sería comercial, porque justamente dentro de las actividades de las disposiciones del SACISOPA viene como tal la actividad de distribución, entonces podría aplicar el comercial por medio de distribución. Comunidad de inspección aún podemos dictaminar, no, debe de ser, según lo que menciona esta norma, deben de dictaminar ya con la nueva norma emergente, ¿vale? Para el caso de transporte, los transitorios, el cuarto entiende que los sistemas anteriores emitidos antes de la emisión serán reconocidos. Es correcto, Jorge Alberto, sí serán reconocidos.
Grabación con todo gusto. ¿A partir de qué fecha? El dictamen de la norma 007 a lo que viene dentro de los transitorios es hasta que se tenga como tal la norma definitiva para los dictámenes. Ajá, de la 007 de la distribución es hasta que se tenga la norma final. Justamente aquí lo menciona, que los dictámenes de cumplimiento de transporte, la entrada en vigor serán reconocidos por la gente al término de su vigencia y las unidades de inspección acreditadas podrán llevar a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad. El regulador dará cumplimiento. El cumplimiento, aquí lo menciona, el cumplimiento de lo establecido de operación y mantenimiento, se exigirá continuidad de su respectivo cumplimiento una vez que entre en vigor la norma oficial definitiva. ¿Vale? Es para distribución, ¿vale? Javier dice, no tocaron el tema de balizado para autotanques, ese curso ya pasó. Entonces, con todo gusto te hacemos llegar la presentación y el curso y la grabación, pero ese curso fue la vez pasada. ¿Vale? Buen día, igual nos puede compartir grabación con todo gusto. De hecho, en todas nuestras redes sociales están las grabaciones, ¿eh? O sea, incluso también en YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube están todas las grabaciones de los cursos que hemos impartido. Entonces, el canal de YouTube es Grupo Silguita y las redes sociales es en Facebook nos encuentra como Grupo Silguita, una servidora como Betty Mares y en LinkedIn como Grupo Silguita y en LinkedIn como Beatriz Marcelino, en Twitter @Grupo Silguita y a una servidora @Beatriz Marcelino. Y estoy con mi Beatriz Marcelino, ¿vale? Dice, la hace realizar inspecciones, es correcto. Entonces dice, si no tiene capacidad, pues ya será tema de ellos, pero pues al menos pregúntenle a las gasolineras cómo les está yendo con las revisiones. Creo que se multiplican o no sé cómo le hacen, pero de que están haciendo revisiones, están haciendo revisiones. Vale, dice, y las estaciones no les dan mantenimiento, aguanta tantito, vas a ver, después va a llegar la norma de estaciones, que ya tiene como 3 años ahí en la CONAMER, y no la invoques, Ignacio, no la invoques, porque una sorpresa nos pueden dar de que ya también actualice la norma de estaciones. ¿Vale? ¿Pueden dictaminar todavía con la norma anterior? No. Según lo que mencionan los transitorios, deben ya dictaminar con esta norma. O sea, todavía es válido tu dictamen de la norma anterior, pero las unidades ya deben de dictaminar con esta norma. Ya se canceló la otra prácticamente, ¿vale? Entonces, legalmente deben de dictaminar con esta norma, es decir, ya debes de cumplir, para que puedas obtener tu dictamen, debes de cumplir con todos estos requerimientos y con todos estos requisitos. Aquí dice, Yuri Amaro Méndez dice, en el apartado menciona que puede ser capacitaciones o certificados de competencia. ¿En cuál? En la 7, justamente. En la 7, sí, siempre y cuando todavía no estén como tal los estándares. Ya teniendo los estándares como tal, ya va a ser a fuerza el del conocer. Entonces, las evaluaciones ya a fuerza van a ser con el del conocer. Entonces, sí. Sí, justamente, y es lo que han estado mencionando también la misma autoridad, justamente para ya tener todos los estándares arriba y los estándares en evaluación. Entonces, justamente, a ver. Aquí, justamente. Dice, constancias de capacitación prácticas de acuerdo a los numerales. Las constancias de la capacitación podrán ser sustituidas por el certificado vigente en el estándar de competencia, operación segura, emitido por el conocer. No, es que sí, te digo que no menciona.
porque donde nosotros tenemos entendido es justamente que ya solamente serán las constancias por el conocer. Sí, claro, todavía dicen, ¿no? La capacidad de los operadores, las establecidas en la tabla 2 deben ser por agentes autorizados y estados que emitan una constancia oficial de competencias o habilidades laborales. Exactamente. Ajá, pero prácticamente todo lo demás, todo lo que está 7.4, o sea, sí debe de ser ya como justamente por el conocer. Alma, dice, mi duda es, ¿en la CONAMER publicaron el lineamiento? Sí, justamente, ¿por qué no fueron publicados? Porque están esperando justamente algunos comentarios, si todavía se tienen algunos comentarios o algo, entonces sí. Antes de publicar en el diario oficial, se publican en la CONAMER varias normatividades que van a estar saliendo, ¿vale? ¿Manda? Ajá, se publican los anteproyectos y posteriores se publican en el diario oficial. Entonces, una de las intenciones de los cuales se publican antes en el CONAMER es para que nosotros podamos emitir pues comentarios o algunas observaciones justamente dentro de la normatividad, y si da tiempo, pues hacen caso, o si les gusta o les parece, pues hacen caso, y si no, pues prácticamente así se publican en el diario oficial. Entonces, ¿por qué no publicaron justamente esos lineamientos de seguridad? Todavía no sabemos. Yo creo que están esperando algunos comentarios por parte de los regulados para saber si tenemos algunas observaciones o prácticamente estamos de acuerdo. Ajá, estas normas también estuvieron, las emergentes también estuvieron en la CONAMER un día antes, solamente un día antes, y al día siguiente luego se publicaron en el diario oficial el viernes 3 de octubre por la tarde, se publican junto con los reglamentos del sector. Bueno, junto con los reglamentos de las leyes secundarias del sector energético, no solamente del sector de hidrocarburos, sino de todos los sectores. Entonces, bueno, ya no hay ninguna duda. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros en Grupo Civita. Quedamos prácticamente a la orden. Con todo gusto les puedo pasar mi número de WhatsApp. No les prometo contestar siempre, pero sí en algún momento, para las dudas que todavía tengan y demás. Entonces, con todo gusto les paso mi número de teléfono, mi correo electrónico, y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Entonces, esténse al pendiente de todo lo que llega, o de todo de lo nuevo que se va a estar publicando, porque aquí en este sector parece Big Brother. Todos los días las reglas cambian, ¿vale? Pues nos vemos a la próxima. Bye.